Salve María a todos que nos están acompañando por nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a esta charla de formación el día de hoy. Y desde ya le damos la bienvenida al hermano Armando. Salve María, Salve María hermano. a todos. ¿Cómo está? Estamos ¿Todo una vez bien? más, todo bien, una ¿Puntuales? alegría estar aquí con ustedes Tema, nuevamente. tema de hoy muy importante. Yo creo que mucha gente le interesa este tema porque... Sí, es muy interesante, vamos a ver lo que es el tema de la ira, vamos a ver las consecuencias de la ira. Y una parte también importante del tema que a veces uno desconoce es que, claro, la ira es un pecado capital y por lo tanto de la ira provienen otros pecados. En realidad vamos a ver las 6 hijas de la ira. Y al final, solo a modo para ir viendo la introducción, vamos a dar 5 pasos cómo dominar la ira. Entonces, lo vamos a Muy dividir en interesante. un principio, conocer lo que es la ira, las consecuencias de la ira, las clases de la ira, las 6 hijas de la ira y posteriormente 5 pasos. Perfecto, pues entonces vamos a comenzar, pues como siempre vamos a rezar para poder comenzar pues la charla del día de hoy. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pidiendo al Espíritu Santo, a Nuestra Señora, que nos asistan para que puedan inflamar nuestras voluntades, robustecer nuestro intelecto y también inflamar pues nuestra caridad, nuestro amor hacia ellos y que también pues nos ayuden a dominarnos a nosotros y sobre todo vamos a ver pues el aspecto de lo que es la ira. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de En Jesús, vos confío. dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues, Salve María, bienvenidos a todos nuevamente. Saludamos a la titular antes de comenzar también, al hermano Juan Andrés, al hermano Juan Pablo, bueno, al hermano Sebastián, que estamos aquí pues con ustedes, acompañándoles un martes más para profundizar en diferentes temas. Ustedes ven que gracias a Dios nuestra santa religión pues tiene tantísimos temas que tocar y nosotros que aprender muchísimo. Así que a todos pues saludos especialmente. También a una familia española chilena que le prometí que les iba a saludar. Recuerden darle like también a Gonzalo, un chiquitín que de los alumnos más pequeñitos. También pues a todos ellos saludos. Entonces vamos a comenzar pues con el tema. Vamos a ver qué es lo que es dominar la ira. Tenemos que tener en cuenta primero que la ira no es fácil de vencer, no es que de la noche a la mañana ya tuve paciencia. No, va a ser un training, va a ser una cuestión de un ejercicio que de todos los días, va a ser una cosa diaria. Entonces es una cuestión de principio que hemos de tener. No es que yo porque rece a Dios que me quiera la ira de la noche a la mañana no me va a venir, sino que va a ser una consecuencia de un proceso que es lo que vamos a ayudarles aquí a desarrollar eso. Luego también pues vamos a ver, comprender pues la maldad y las consecuencias que hay para ti y para las personas que sufren de tu ira. Porque a veces uno piensa solamente pues en uno mismo. No me puedo dominar, exploto. ¿Y has pensado cómo sufre la otra gente tu explosión, el no poderte dominar? Y decir que no, es que tiene carácter fuerte. Las personas que tienen ira no es que tengan carácter fuerte, tienen carácter débil, porque justamente no saben dominarse. Entonces es un concepto que también es desde ahora necesario pues formarlo en nuestra conciencia. No es que una persona que tenga que empiece a gritar o que tenga momentos de explosión no es que es de carácter fuerte, no, es de carácter débil. De carácter débil porque no eres capaz de amarrarte la lengua o no eres capaz de dominarte a ti mismo, ponerte en tu lugar y sobre todo pues también tener paciencia. Entonces es tener primero ese concepto propio de lo que es el carácter. Persona de carácter es aquella que se sabe dominar, que sabe justamente, me viene un momento de cólera, pero me callo, pero me aguanto. Entonces tener eso bien claro, porque si no vamos a ser juguetes tristes de nuestras pasiones. Desgraciadamente, ¿cuántas familias no se han disuelto? ¿Cuántas malas decisiones a lo largo de nuestras vidas no hemos tenido? ¿Todo por qué? Porque no supimos dominarnos, porque tal vez no supimos de callarnos, porque no supimos perdonarnos. Entonces, mucho de la felicidad de nuestra vida depende mucho también de ese aspecto de saber dominar la ira. Porque desgraciadamente vemos, un padre de familia le da 740 gritos a su hijo, pues no es la forma de educar, que no es normal que estés gritando tanto a tu hijo. Entonces, o que estés peleando con tu mujer a cada 2 por 3, o sea, no es normal. Entonces todo eso lo vamos a ir descubriendo, vamos a irlo viendo. Ahora,
también hay que ver que la ira en sí es muy diferente al odio, son dos cosas muy diferentes. El odio ya es una cosa peor, digamos, es un mal ya mayor, ya conlleva otra cosa, pero no es el tema de hoy. Lo digo para saber ya desde ahora, pues saber diferenciar lo que es el odio de la ira. La ira es el vicio capital que estamos viendo, el odio ya conlleva algo, una mancha peor. ¿Está bien? Entonces eso lo vamos a ver y entonces si les parece, pues comenzamos a compartir pantalla y vamos a ver cómo dominar la ira. Entonces la ira es una debilidad de carácter incapaz de someter una situación al dominio de la razón. Sus nervios le traicionan, su orgullo le impulsa, su vanidad le exaspera y termina por desbocarse. Entonces lo que hemos dicho es justamente una debilidad de carácter. No es porque explotes o porque tengas... No es que hay que comprenderlo porque tiene un carácter fuerte, no. Tienes un carácter débil, que tienes que saber formarlo, tienes que aprender a domar el caballo salvaje que todos tenemos dentro, que es una cuestión natural en todos nosotros. Es saber educar justamente esa bestia, porque es una bestia, domarla y decirle, no, hasta aquí llegas. Entonces, nos traiciona a veces los nervios, que entonces es saber controlar mis nervios. No porque esté en una situación desesperada o que en pánico, que tengo el derecho de poder empezar a insultar, a gritar. No. O porque mi orgullo me impulsa, porque G me ofendió a mí, es porque justo a mí, o porque voy conduciendo en el coche y me dan un volantazo y me hace andar la frenada del año y le llamo de todo menos bonito. Pues tampoco se trata de eso, se trata de domarse, que a todos nos es muy difícil. Ahora nosotros veníamos en el carro y veníamos hablando justo de eso del tema y nos aguantamos, pero bueno, decíamos, qué difícil esto. Entonces tener pues eso. Y luego también la vanidad. La vanidad es exaspera, es por creerme, para que vean que yo soy el que mando, para que vean que yo soy el que tengo la razón, pues doy una elevada de tono. O para que vean que yo soy el que sigue gobernando, el que sigue manteniendo la influencia. No, pues no. ¿Está bien? Entonces todo eso lo vamos a ir viendo y es importante. Recuerden que ustedes pueden ir mandando sus preguntas y posteriormente pues el hermano Sebastián nos va a ir leyendo más o menos alguna para poder ir respondiendo a cada vez que vayamos cambiando de tema. Ahora, una persona que reza, que va a misa, pero no combate su mal carácter, digamos, está como que estancada. Porque claro, es un progreso importante, esencial, el rezar todos los días, el ir a misa. Pero decir, bueno, como yo ya voy a misa o ya rezo yo todos los días el rosario, pero no combates la ira, no combates eso, pues amigo mío, ahí estás estancado. Entonces es justamente ir acompañando la parte espiritual, que Dios te va a ayudar, y tú también permitirle a Dios que te ayude. Entonces, ¿cómo eres capaz de pedirle a Dios que guíes tus pasos si tú no eres capaz de moverlos, si tú no eres capaz de dar un paso adelante? Entonces es tener esa consecuencia de vida. Es verdad que yo rezo, es verdad que yo tengo confianza, pero al mismo tiempo yo me exijo, al mismo tiempo yo también tengo un esfuerzo y hago una violencia en ese sentido de a mí mismo, a que no me nace tal cosa, pero lo hago. Tengo que callar algo y lo callo. Entonces compartimos pantallas y aquí puse una cita bien interesante que pone: bajo los estímulos de la ira palpita el corazón, tiembla el cuerpo, se traba la lengua, se pone incandescentes el rostro, se desorbitan los ojos, y los conocidos se vuelven desconocidos. La boca emite un sonido, pero los sentidos no perciben lo que quieres decir. Eso lo dice San Gregorio. Y San Gregorio, a mí me pareció interesantísimo eso porque yo creo que todos hemos pasado por un momento así en que el corazón nos palpita 1000 por hora, el cuerpo nos tiembla porque es el momento de la ira, pues es el momento de justamente de decir, Dios mío, ahora es que necesito de ti. Ahora justamente, aunque sea con razón, que vamos a ver que la ira es una pasión, como es el amor también una pasión, por lo tanto es neutra. Entonces es también algo necesario y lo voy a explicar en la próxima presentación que les voy a mostrar, que la ira es una pasión, por lo tanto es neutra y como toda pasión, todas las pasiones son neutras, ni son buenas ni son malas, siempre va a depender. El amor es bueno y puede ser malo. El amor que yo le profeso, que un matrimonio, que un hombre le profesa a su esposa, a sus hijos, es un amor bueno, lícito, pero ya cuando sale justamente de ese entorno familiar para buscar otro tipo de amorillos, por decir así, ahí, lógicamente, es una pasión del amor mala. Entonces, lo mismo con la ira. Vamos a ver que la ira en sí, hay momentos en que incluso nos tenemos que, por decir, que indignar, que tenemos que, por decir así, de tomarnos de una santa ira.
Muchos van a decir, ¿cómo es eso? Sí, ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en el templo expulsando a los vendedores del templo. Y como no va a ser el tema, pero sí lo quería dejar claro, lo voy a explicar en la próxima presentación. Pone, el que no se irrita teniendo motivo comete pecado. O sea, esto lo dice San Juan Crisóstomo. Y aquí lo cito porque es importante decir que aquí los hermanos que se están inventando nuevas doctrinas. No, todo eso es moral de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El que no se irrita teniendo motivo comete pecado, porque la paciencia irracional siembra vicios, alimenta la negligencia e invita al mal, no solo a los malos, sino también a los buenos. Lo dice San Juan Crisóstomo, que no lo decimos nosotros. O sea, hay momentos en que nosotros estamos incluso obligados a irritarnos. Miren a nuestro Señor Jesucristo en el templo, cuando expulsó a los vendedores del templo, que él mismo con sus divinas manos, él hizo esos chicotes para poder dar y expulsarlos. O sea, es una cuestión, un evangelio fuerte y que a veces nosotros lo dejamos pasar y pensamos, qué bueno que tiene momentos también que nuestro Señor se irrita. Y momentos aquí como, por ejemplo, ese ejemplo de nuestro Señor, que tenía él obligación. ¿Por qué? Porque nuestra paciencia no puede ir irracional, no puede ser irracional. Bueno, entonces como no nos podemos enojar con nadie, pues tenemos que tolerar el pecado. Tenemos que tolerar los vicios. No, eso es pecado. Yo tolerar ese tipo de cosas, ahí yo tengo que tener una ira, una santa ira, ¿está bien? Entonces que quede esa diferenciación, como católicos súper clara, porque si no, en los tiempos convulsivos en que estamos viviendo, en la era del relativismo, como dice Benedicto XVI, que incluso hicimos nosotros 2 live, porque el tema fue espectacular sobre el relativismo, que lo pueden buscar después en nuestro propio canal, vamos a ver que es una cuestión, un tema que desgraciadamente está fuera de moda. No nos hablan de eso y no lo tenemos bien claro. Hay justamente esa paciencia irracional. No es porque tengo que tolerarlo. El mal no se tolera, hijo. El mal se ataca, se combate primero dentro de mí, lógicamente. Pero el mal yo no puedo tener, digamos, esa paciencia irracional. Ahí sí tengo que tener una santa ira contra el pecado, con todo aquello que se aleja de Dios. Y que justamente eso, sino que justamente la devastación espiritual. No puede ser que en esta devastación espiritual que estamos viviendo, que el propio concepto de familia nos van bombardeándolo, pues hombre, hay que tolerar. No, eso es dejar la verdad sobre la mesa, dejar las cosas claras y es nadar contracorriente. Por eso entonces también, Dios mío, dame una santa ira en el sentido de indignarme contra el pecado, indignarme contra el mal, porque si no, a la hora de yo estar con mis hijos y al ver o oír una noticia o ver algo que es impropiamente inmoral y yo quedarme callado, no puedes, es que no puedes quedarte callado. Pecas si te quedas callado, tenés que hablar y decir, eso no se puede, eso es pecado, porque si no vamos acostumbrando al mundo a que eso es normal. Entonces es tener ese concepto súper bien claro. Y aquí vamos avanzando y vamos a ver 3 clases de ira. Entonces aquí puse en la foto, bueno, justamente hoy era día de fútbol, pero no. Pero puse la foto de ahí un chico, de un joven ahí en los videojuegos. Primero porque me pareció interesante hablar del tema, porque desgraciadamente, ¿cuánta gente nosotros no conocemos que caen en la ridiculez? Porque no hay otra palabra de ponerse enojados, airados, o porque perdió mi equipo, o porque perdí el videojuego, porque perdí algo. Dios mío, pues, o sea, ¿hasta dónde ha ido la humanidad de perder justamente el juicio de la sana razón? Y es justamente lo que es la ira que nos hace justamente apartar nuestra razón justamente a la hora de yo responder a algo exterior. Entonces es lo que vemos cada vez más que va en boga. Entonces, ¿qué? Vemos personas que se irritan a cada 2x3 y por cosas tontas, por cosas mínimas, que es un juego, que es un deporte, que es algo así, pero ahí con eso que queremos demostrar. En el fondo es falta de carácter, en el fondo es debilidad, en el fondo es querer llamar la atención también. Entonces vamos a ver las 3 clases de ira. Primero la de arrebato, que se irritan con facilidad. Entonces justamente ese no saber dominar ese impulso. Y ahí, ¿cómo podemos hacer para... Si digamos, mire hermano, yo tengo ese problema que me arrebato con una facilidad, pero mire como efervescencia, como que al hacerse al agua, me sube la espuma a la cabeza y es un arrebato que me da, entonces es ahí luchar contra eso. Y como digo, no es una cuestión que a la noche a la mañana ya vas a decir, ya,
santa paciencia es la que he conseguido, ¿no? Que es una cuestión que te va a costar muchísimo y te vas a caer muchísimo, pero la cuestión es siempre luchar y siempre querer combatir el mal genio, esa mal ira que podemos tener. Entonces, es justamente el impaciente suele ser violento y el violento suele ser impaciente. Entonces, es alimentar justamente la virtud de la paciencia. Entonces, alimentar lo que es la paciencia. Luego, una segunda clase de ira va a ser el rencor. ¿Qué es el rencor? Otra forma de ira. Y aquí vamos a ver, es la duración de la ira por causa de la tristeza, hasta que el tiempo se la lleva. Entonces, ya nosotros hemos aquí hablado también de lo que es el resentimiento, de lo que es el rencor. Todos nosotros estamos obligados a perdonar. El perdón católico es perdono y olvido. Perdono y olvido. En cambio, el perdón pagano es aquellos que dicen, perdono, pero no olvido. Eso es un perdón pagano. El perdón católico es perdono y olvido. Entonces es tener claro que no podemos guardar rencor en nuestro corazón, no podemos justamente tener esa vivencia, ese resentimiento, que es volver a resentir aquello, sino es justamente combatir ese rencor. Y luego un tercero es la implacabilidad, que es otro tipo de ira, que se mantienen por deseo impecable de ira hasta no castigar al otro. Entonces justamente la persona, hasta que no vea castigada a la otra persona, hasta que no la vea humillada, no va a quedar en paz. Y eso es una ira pésima, horrible y casi al punto satánica, como lo vamos a ver después. Quien va a pedir cuentas es Dios, no eres tú. Ahí sí podemos aplicar aquella frase del Evangelio que ¿quién soy yo para juzgar? No en otro tipo de... Ahí sí, en las personas ahí lo aplico, en el pecado no. Cuando nos preguntan si algo es pecado, ahí sí tengo que decir es pecado o no es pecado. El cielo es azul, eso no es un juicio, es decir la verdad. Entonces, a la hora de decir tal cosa es un pecado, que están haciendo juicio, no es juicio, es decir la verdad. Aquí en cuanto a la persona, aquí sí se aplica esa frase, de que nosotros no podemos juzgar a nadie. Entonces, de decir, hasta que no merezca, no le perdono. No, entonces es saber perdonar. Una cosa es el deber de justicia en el sentido, con los criminales, han cometido un crimen, el deber de justicia, bueno, entonces como hay que ser tolerante, bueno, y no lo puedo juzgar, sale libre y no, ahí sí, entonces ahí lo correcto es, lo perdonamos, pero tiene que cumplir con la justicia, pagar por el daño que ha hecho. Entonces ese es ese equilibrio que es el que debemos de tener. Y aquí ya vamos a empezar a ver ya lo que son propiamente las hijas de la ira. No sé si hasta aquí en el momento de introducción vamos yendo. Pero creo que usted las puede, o sea, preguntas mías, pero yo creo que no Wow. quiero... Vale. Sobre todo el tema de la ira buena, porque usted mencionó que hay una ira buena. Sí. Entonces no sé si lo En cuanto a pasión. si lo va a tratar más adelante o... No la van a tratar más adelante porque lo quería... Porque usted habló que nuestro Señor, cuando expulsó a los vendedores del templo, él tuvo, el Evangelio lo dice, llenándose de ira, los expulsó. Por lo tanto, hay una ira que es buena. Entonces, la gente, ¿cuándo puede tener esas actitudes de ira buena? ¿Y cómo saber que es una ira buena y no es una ira mala? Me parece que es muy bueno. La diferencia es cuando toca en el punto de los principios, valores y de la moral y justamente de la gloria de Dios, ahí justamente nos debemos de inflamar de una santa ira. De ese sentido de yo indignarme, de yo estar en contra de aquello y querer decir no es posible, no lo podemos permitir. Entonces ahí es una santa ira, como nuestro Señor estaba en el templo. Él no podía tolerar que se hicieran robos, que se viviera una vida pagana y de venta y compra dentro de la propia iglesia y expulsa a los vendedores. Ahora, imagínense el escándalo que hubiera sido nuestro Señor entrando con ellos y dándose la mano y saludando. Eso hubiera sido un gran escándalo para el pueblo. O sea, hay momentos en que justamente los pastores, a semejanza del gran pastor, del pastor que es nuestro Señor Jesucristo, tiene que mostrar ese rechazo, esa indignación. Pero cuando vivimos en un momento a veces en nuestros propios círculos, en nuestros propios ambientes, en que nos vamos dando de la mano con todos los pecadores, ahí entonces el escándalo y el pecado es enorme. Y el escándalo para los buenos. Es decir, ¿cómo es posible darle la mano a esta gente en el sentido de permitirles ser permisivo? Ahí sí no. Amigo mío, el mal yo lo tengo que primero señalar y decir eso no es lícito a la San Juan Bautista. ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando la honra y la gloria de Dios está en juego, yo tengo el deber, la obligación de indignarme cuando veo que algo
va directamente atacando a Dios. Efectivamente. Cuando la cosa es contra mí, contra nosotros, ahí es practicar la paciencia, ahí es practicar justamente la virtud y los 5 pasos que vamos a ver al final de cómo dominar la ira. Muchas gracias, hermano. Entonces, vamos a ver esta división, vamos a empezar a ver las 6 hijas de la ira. Las 6 hijas de la ira están divididas, esta división lo hace Santo Tomás de Aquino. Lo digo por si alguien después quiere profundizar, puede buscar en la Suma Teológica, que es no es tan complicado de buscarlo ni de leerlo, es muy lógico. Santo Tomás, incluso es bueno saber nosotros los católicos que después de las Sagradas Escrituras el libro, por decir así, de mayor autoridad dentro de nuestra Iglesia es justamente la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Es doctrina segurísima. Entonces, ahí invitarles para que tengan ese principio. ¿Tienen alguna duda al respecto de esto porque alguien está diciendo algo contra nuestra fe? Incluso puede ser un sacerdote, un religioso que esté enseñando un evangelio diferente. Me quedé un poco confundido. Primero las Sagradas Escrituras, porque ahí ya está todo. Y si no, quieren profundizar más, Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. ¿Está bien? Entonces, Santo Tomás va a dividir la ira, digamos, va de ella, decir, la ira tiene 6 hijas. ¿Y cómo se dividen? En tres grupos. Unas, la ira va a residir en el corazón. En otras, va a residir en las manos. Y las otras va a residir en algún lugar que ahora vamos a ver. En el corazón son 2. Vamos a ver la primera, la indignación. Entonces, de la ira procede la indignación. Y la indignación a la que nos vamos a referir aquí, esta sí es un pecado. ¿Y qué es? Considera al otro como indigno por cometer contra mí tal agravio. Entonces, es un pecado. Y es un pecado que proviene de la ira. En el momento en que a nosotros nos han hecho algo en contra de contra mis pertenencias o alguien que yo quiero, digo, y tengo esa indignación y digo, es que este no es digno de mí, es que este no es digno de llamarse mi tío, mi primo o ser mi hijo. Entonces todo eso es un pecado que proviene de la ira y es justamente lo que se llama la indignación. Se irrita y cree indigno y dice no merece el perdón. Y porque como se ha indignado, se cerró al perdón a esa persona. Es que no me ha pedido perdón. Es que aunque no te perdone, es que lo tienes que perdonar. Es un principio que a veces nos cuesta y muchísimo. Entonces, no nos piden perdón, pero igualmente hay que perdonar. Es difícil y a veces para nosotros pues también muchísimo. Entonces, aquí vemos un segundo, el hinchazón en la mente. ¿Y esto a qué se refiere Santo Tomás cuando dice que él es el hinchazón de la mente? Puse aquí como ejemplo, al que estamos viendo aquí en la foto, es Judas Iscariote. ¿Y por qué habla de la hinchazón de la mente? Porque se refiere a la hora de meditar nosotros la forma de venganza. Cuando nosotros ya estamos meditando, pensando, ¿cómo me voy a vengar de ese? Ya es pecado. Cuando tú ya empiezas a meditar y a pensar, de ese que me la voy a desquitar, pero es que se va a enterar de cuántos palos hace una canoa. O es que de este sí se va a enterar de quién soy yo. Es que última vez, es que ahora sí. Entonces todo eso es hinchazón de la mente. ¿Y eso por qué le llama hinchazón de la mente? Porque vamos llenando nuestra mente justamente de vicios. Vamos llenando nuestra mente de venganza, de odio. Por eso es una hija de la segunda hija justamente de la ira y que eso también reside justamente en el corazón. Entonces Santo Tomás lo divide en 3 grupos. En el corazón son 2. Del corazón viene la indignación y viene el hinchazón de la mente. Y que pone, aquí cita a San Mateo, el que se irrite contra su hermano es reo de juicio. O sea que ya simplemente el irritarse con tu hermano, aunque tú no manifiestes el odio, tu cólera, pero por dentro, conscientemente te está carcomiendo ese rencor, ese odio, entonces ahí sí estás pecando. Y odiar, recordemos que es pecado mortal, que no es un pecado venial. O sea, odiar, yo no puedo odiar a nadie. Entonces tener eso en mi conciencia clara y tener eso. Ahora, es muy diferente a que me venga la reacción de un impulso porque vi algo o me hicieron algo y tuve el impulso pero me domé. ¿Pequé? Si te domaste, no. Si no dejaste que tu mente se llenara de venganza y eso no. O sea, es saber lo que decíamos ya en otras ocasiones. Saber diferenciar entre sentir y consentir. Una cosa es sentir, ahí no hay pecado. En el consentir sí. Me viene a la cabeza porque me explota la cabeza porque acabo de ver algo así. Pero me amarro y uno es dueño de lo que caiga y esclavo de lo que dice. Y como Señor mío, me callo. Y como Señor mío, justamente digo hasta aquí. ¿Ahí pequé? No. Ahí tú eres Señor de ti mismo. Ahí tú has domado
justamente al caballo que tienes dentro de ti. Entonces, justamente saber y ser un hombre de carácter, una mujer de carácter, de su dominio en sus manos. ¿Está bien? Entonces, Job también dice, ¿es de sabios tener el pecho de viento? Entonces, no es de sabios tener el pecho lleno de viento, que es aire. Que porque pienses tú que te vas a vengar y eso te va a hacer superior a los demás, no. Porque ese deseo de querer ser superior a los demás y porque me hizo eso se va a enterar quién soy yo. No. Ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo nuestro Señor que no respondía insulto con insulto. Le insultaban y él callaba. ¿Es difícil? Vaya que no. Pero justamente la respuesta, como tiene que ser nuestra respuesta ante una ofensa. Y eso lo vamos a desenvolver un poco más adelante. Entonces compartimos pantalla y vamos a ver ahora los que están en la boca. Vimos entonces anteriormente los pecados del corazón, de las hijas de la ira. Ahora vamos a ver los que residen en la boca. De ellos son dos. La injuria. ¿Qué es la injuria? Mateo nos dice, de dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que hace impuro al hombre. La injuria se refiere justamente a los insultos que nosotros proferimos a las demás personas. A los insultos que nosotros proferimos, decimos a los demás. Entonces, eso es una injuria. Entonces, justamente, y hace parte justamente de la ira. Y justamente tener eso como les he dicho, y lo practicamos tal vez a veces más en la familia, en nuestra casa. Que te has casado con una mujer, te has casado con un hombre, que tienes tus hijos, y debemos de saber que son almas, que son humanos, que ellos también sienten. Y cuando tú vienes y les gritas, se les insulta, ¿tú no piensas que se sienten mal? O tú necesito desahogarme. No, es que no tienes autoridad tú de desahogarte de esa manera. No, tú no tienes ningún, digamos, privilegio especial. No, todos sufrimos y sentimos lo mismo. Entonces, a la hora de yo de tener ganas de proferir insultos, lo digo porque lo más cercano y donde más nos acontece es en la familia. No, es que eso no es, disculpame, pero eso no puede ser una familia, eso no es sano. No es absolutamente sano. Entonces, justamente tener ese cuidado de nunca hablar mal contra otra persona, ni contra su dignidad, ni contra su honor, ni contra su credibilidad. Nunca también que un padre desautoriza a su esposa, o una esposa desautoriza a su esposo. Entonces, ante los hijos, si los padres tienen una dificultad, vayan a conversar, porque tampoco no es cuestión de gritar. Fuera del ambiente de los hijos. Los hijos no tienen por qué estar aguantando y tolerando ese tipo de discusiones. Entonces, tenerlo súper claro. Creo que hablando de la formación de los hijos, una vez el padre Fernando explicaba que, por ejemplo, un papá que se queja de que no, que perdí la autoridad sobre mis hijos. Me acuerdo que el padre Fernando le preguntaba. Y una pregunta, ¿y usted dice malas palabras enfrente de ellos cuando se pone bravo? Y sí, yo cuando me dan ataques de ira, empiezo a decir malas palabras, palabrones. Usted pierde la autoridad con sus hijos tomando esas actitudes que muestra que usted no tiene un dominio sobre sí. Entonces, eso es muy importante también para los papás. No. Efectivamente, lo que dice el hermano Sebastián, eso. No, el decir malas palabras, o sea, uno profiere lo que tiene en el cerebro. Con eso decimos todo. O sea, si dices porquerías, porque en tu cerebro, pues desgraciadamente tendrás porquerías. Por eso entonces es saber controlar lo que dices. No puedes decir vulgaridades o cosas degeneradas delante de tus hijos. Es que no puedes y no debes. O sea, recuerda que lo que tú hagas en tu casa, ellos van a hacer después en las casas de ellos cuando formen su familia. O sea, es una cuestión, no hay cómo. Puedes educar a tu hijo, decirle que sea educado, pero si viene a la hora que te enfadas y dices punto suspensivo, numeral, etcétera, amigo mío, ahí entonces lo que estamos haciendo con eso. Primero, tú mismo dañándote a ti mismo. Segundo, dañando a tu hijo, a los nietos, bisnietos y generaciones que no vas a conocer. ¿Todo por qué? Porque no fuiste capaz de domarte, porque no fuiste capaz de controlar tu vocabulario. Entonces, esa parte es importantísima, ¿no?, de la injuria. Entonces, cuarto hijo de la ira va a ser la blasfemia, que esto va a ser un pecado satánico. El pecado de blasfemia es un pecado satánico.
Y está muy relacionado a decir vulgaridades, porque muchas vulgaridades a veces, sobre todo en ciertos países, es contra Dios, es contra la Eucaristía. Eso es un pecado mortal y satánico. Dice, el blasfemo es capaz de echar a perder la fe y las buenas costumbres de una entera familia, con los insultos que salen de su boca y que brotan de su corazón malvado. Enlodaza la conciencia de quienes lo escuchan y que después se sienten justificados a repetir lo que oyen. Que es lo que decíamos, estamos hablando justamente anteriormente. Enlodaza la conciencia. Es que cuando nosotros blasfemamos, el pecado de blasfemia es un pecado satánico, es un pecado diabólico y es pecado mortal. Nunca va a ser lícito blasfemar contra Dios. Y justamente aquí recordamos cuántos mártires no han muerto, cuántos hombres y mujeres a lo largo de estos 2000 años de historia de la Iglesia Católica no han muerto por negarse a blasfemar. En la Guerra Civil Española nos recordamos cuántos hombres, cuántas mujeres murieron mártires. ¿Por qué? Porque no se negaron a blasfemar, a hablar a una cosa contra Dios. Y a veces nosotros vemos en la calle que la gente habla y profiere algo contra Dios, tienes obligación de reaccionar, que es la honra de Dios, es la honra de tu padre. Si fuese la honra de tu padre y de tu madre, no te ofenderías y dirías, hey, amigo mío, aquí respeto, ¿eh? ¿Cuánto más la gloria de Dios? Que es la que debemos de nosotros primero salvar, antes que la de nuestro Padre y las nuestras mismas. Entonces, tener en claro que la blasfemia es un pecado justamente satánico. Entonces, uno puede pensar que se cree hombre por decir malas palabras. Que no eres más o menos hombre por decir malas palabras. De lo contrario, demuestras que no eres hombre, porque se nota que no eres capaz de controlarte. Hombre es aquel que sabe dominarse a sí mismo. Eso es un hombre. No es aquel que, como soy hombre, digo malas palabras. Ala, eso no es ser hombre, eso es ser un vulgar degenerado, eso sí, y que estás infectando el alma tuya y la de tu familia y de los que te están oyendo. Entonces es ser razonable. Nunca nuestra razón deje de domar nuestra alma. Compartimos pantalla nuevamente y aquí vamos a ver las otras dos hijas de la ira. Vimos los que estaban en la boca, vimos los que estaban en el corazón, ahora en los hechos, en las manos. ¿Cuáles son esas? La gritería, que es la respuesta suave deshace la ira. El hablar duro suscita el furor. Entonces, la gritería es justamente aquella locución desordenada y confusa. Aquel que empiezan a gritar, empiezan justamente a ofenderse. Entonces, la ira siempre es mala consejera. Nunca tomes una decisión en tu vida con la ira. Jamás. Nunca de los nunca. O nunca corrijas también a tus hijos con ira. Tampoco, es una bomba. Porque no sabes cuál va a ser ni tu respuesta ni la de ellos. Entonces, es saber que la ira es mala consejera y que también el gritar es un pecado. No es normal a un hombre estar gritando, ni estarle gritándole a su mujer, ni a su esposo, ni a sus hijos. O sea, es que no es normal. O sea, si viene un hijo y rompe un plato en la mesa sin querer, hombre, yo le educo que tenga más cuidado de eso, pero estarle gritando por eso, ahí sí, vamos, que no es normal. ¿Está bien? Entonces es tener eso. ¿Y cuánta gente también por muletilla no grita? Porque como se sienten así ya acorraladas, empiezan a gritar, porque es la forma en que piensan que así no puedes coger el gritar como una muletilla. Porque la mayor parte de las personas que gritan es por muletilla, para poder defenderse. O sea, no tienen razón. Y por último, vamos a ver las riñas. Dice el libro de los Proverbios, mejor que el fuerte es el paciente, y el que sabe dominarse vale más que el conquistar una ciudad. Entonces, más vale domarse a sí mismo, conquistarse a sí mismo, que conquistar una ciudad. Eso vale mucho más, porque la ciudad interior nuestra, esa es muy complicada y súper difícil de gobernar. Esa sí es una ciudad muy difícil. Y a la hora que nosotros somos capaces de domar nuestra ciudad, amigo mío, eres un héroe. Ahí sí eres un hombre de valer, ahí sí eres una mujer de valer, porque eres capaz de justamente dominar tu ira, dominar justamente todo eso. Entonces, aquí ya vamos a pasar a los 5 pasos de la ira. No sé si aquí hay hay pregunta o algo. Continuar. La gente está, digamos, muy de acuerdo con lo que está diciendo. Muchos dan ejemplos de su vida, cuentan testimonios, pero me parece que están acompañando muy bien. Vale. Entonces, aquí vamos a ver, domar al león interior, 5 pasos de la ira a la paz. ¿Cómo podemos entonces, hermano? Aquí hemos ya descrito los diferentes tipos de ira.
la ira de arrebato, la ira de rencor, la de impecabilidad. Hemos visto también las seis hijas de la ira. Ahora, bueno, todo ya voy comprendiendo la ira como no es simplemente aquello que tenía en la cabeza, porque vemos que hay formas mucho más grandes de que la ira se puede desenvolver. Incluso no hablamos de una ira que es la ira silenciosa, que es aquella gente que guarda esa ira interiormente, que no la exterioriza, pero la guarda adentro. Pero recordemos también, aquí también no quise exponer con ustedes, pero la ira tiene consecuencias incluso para nuestra propia salud. Aquella persona que no sabe domar su ira, son personas que sufren del corazón, sufren de los nervios, sufren de diabetes, todo eso, pero como aquí no es clase no es charla de medicina, pero está muy relacionado y los médicos que nos están acompañando pues bien saben que está muy el cuerpo y el alma, el hombre es uno solo y todo repercute porque están unidos, es esa unicidad del cuerpo y del alma, son uno. Entonces en esa unicidad justamente lo que mi espíritu no es capaz de domar, luego el cuerpo, desgraciadamente, ahí viene cáncer, viene no sé qué, no sé cuánto, viene problemas de corazón. ¿Todo por qué? Porque no fuimos capaces de domar la ira. ¿Todo por qué? Porque no fuimos capaces de ver cuáles son los 5 pasos de la ira a la paz, que es lo que te queremos compartir ahora. Entonces vamos a ver los 5 pasos. El primer paso, admitir que se es una persona irascible o agresiva. Contra la ira, el mejor remedio es el reconocimiento de la propia fragilidad. El mejor remedio para la ira, este primer paso va a ser la base de todo. Y esto conlleva humildad, es reconocer que tú mismo te reconozcas, no, es que de verdad que yo tengo ira. Es que ahora si me pongo a pensar, cuando me salen aquellas malas palabras, o cuando me viene esa indignación, porque vemos que es una hija de la ira, o me viene aquel hinchazón de la mente, que claro, y a veces aquí podemos ver también la confesión, a la hora de confesarnos, es ver y comprender lo que es realmente el pecado capital de la ira. Por eso Santa Teresa decía que la mayor parte de los católicos que se condenan son por malas confesiones. Y ella decía, o por falta de arrepentimiento, o también por falta de no haber hecho un buen examen de conciencia. Y aquí, con lo que estamos aprendiendo, es necesario para hacer un buen examen de conciencia y poder confesarnos bien. Porque me enojo, pero eso es muy. Entonces, es el hinchazón de mente, es la blasfemia, es la injuria, es todo eso, es por eso es conocer, saber lo que es. Entonces, es justamente el primer punto esencial para dominar tu ira, para pasar de la ira a la paz de alma, que también debemos de saber que la paz es interior, que la paz no depende ni de circunstancias ni de personas. Nuestro Señor Jesucristo, su última cena en su vida con el traidor en la mesa, y no le quitó la paz. Y él ahí en la mesa sentado contra el traidor. Y nuestro Señor siendo Señor de sí mismo, ahí en la mesa comiendo con él. No le quitó la paz. Entonces justamente saber que la paz no va a depender ni de personas, ni de circunstancias, va a depender de ti, de tu decisión, de cómo tú actúes ante las circunstancias. La paz nadie te la va a poder quitar, solo el pecado, eso sí te va a quitar la paz. Pero de ahí nada te va a poder quitar la paz de conciencia. ¿Está bien? Entonces admitir esa parte, entonces de saber admitir que uno tiene ese desvío. Y luego un segundo paso va a ser identificar qué tipo de ira. Tener criterio recto y no propio o volátil. Ideas claras sobre sí mismo, no en ilusiones ni fantasías. Entonces identificar qué tipo de ira. Bueno, hemos reconocido, sí, tenemos el pecado de ira, tengo desgraciadamente pues esto que tengo que luchar, que es una lucha, es saber ahora, bueno, pero ¿qué tipo de ira tengo? Ya hemos visto, será de rencor, será de justamente de hinchazón de espíritu, será de cuál. Entonces saber que todo y también es por fragilidad. Y aquí entramos a otro punto que también es saber nosotros ser paciente con las demás personas. Entonces tener la paciencia. Es que, bueno, muy bonito el domarse a sí mismo, pero es que si conociera a mi marido, pero es que si conociera a mi mujer, es que cuando viene tirando la puerta ya sé que, amigo mío, patitas para qué las quiero. Entonces es saber tener paciencia. Entonces, amigo mío, estamos todos tenemos trinchera, todos tenemos campos de lucha. No eres el único. Entonces, no, pero es que mi caso es especial, es que mi caso es diferente. No. Todos contamos con las mismas fuerzas que Dios las da a través de los sacramentos, a través de la paciencia. Entonces, es saber saber soportar la fragilidad de los demás. Tener esa santa paciencia.
Tercer paso para dominar la ira, conocer su origen y sus consecuencias. Deteriora las relaciones, entonces saber las consecuencias, el origen. Va a decir que las consecuencias deterioran las relaciones a uno mismo y a las personas que las sufren. Puede ser causa de infelicidad terrena y eterna. Por eso, si nosotros no sabemos domar la ira, vamos a ser infelices aquí y va a estar muy comprometido el cielo. Así que no hay que ser tontos, hay que justamente luchar contra los pecados, contra las tentaciones que nos vienen a favor de la ira. ¿Por qué? Porque te estás poniendo en tela de juego la felicidad tuya, la de tu familia, sobre todo la del alma, la tuya y la de tu familia también. ¿Por qué se condenó? No, porque como era un vulgar degenerado, después los hijos tomaron ese mismo ejemplo, el ejemplo. Entonces ser ejemplo, ser un padre católico, ser una madre católica, que ame a sus hijos, que los sepa educar, a punta del amor y no de las vulgaridades o malas palabras. Entonces, tener ese punto de conciencia bien claro. Conocer el origen. ¿Cuál es el origen de la ira? La humanidad, el que somos hombres, en el que somos mujeres, en el que dentro de nosotros existen pasiones. ¿Son buenas o malas? Dependen, son neutras. Son neutras. Hay amores, como ya expliqué, que son buenos, que son lícitos, y amores que son ilícitos. Hay una ira que es buena y que es lícita, como ya la vimos al inicio, o iras que son ilícitas totalmente. Entonces, tener ese punto súper bien claro. Cuarto paso, vamos a ver, tratar con la ira día a día. ¿Eso qué es? No te desanimes si fallas en superar al reto diario. Un corredor de maratón no renuncia sin tropiezo por el camino. Cualquier fracaso puede ser el ímpetu para ver cuánto necesitas rezar pidiendo la ayuda de Dios. Entonces, no desanimar. Ese cuarto paso es de tratar con la ira de día a día. Que conste que no dice de mes a mes o cuando... Es porque es de todos los días. Porque todos los días vas a andar en la carretera y en el coche y te puede salir un inteligente en el camino que se te cruza. O porque todos los días convives con tus esposos y tu esposa y puede ser que haya tenido un mal día y te puede... Entonces, es saber que eso es... circunstancias nos van a aparecer con una facilidad enorme. Entonces, tener eso súper claro. Y luego, el quinto y último, vamos a ver cuál va a ser. El quinto y último es dejar que nuestro Señor, que Jesús, haga que el león descanse o permanezca junto con el cordero. Domar al león, que es el corazón. Quiere ser el rey, quiere ser siempre el primero. Es vanidoso y orgulloso. Entonces, justamente, saber descansar, que en el león nuestro, que es nuestro corazón, saber que ser el cordero. Y veamos que quien hace el mejor ejemplo de cordero y de león es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que en nuestro Señor Jesucristo hay dos figuras que lo representan? Uno es el león y el otro justamente es el cordero. El león es la fuerza y el cordero es la paciencia, es la mansedumbre. Entonces es saber que nosotros también, a imitación de nuestro Señor, con ese león que debemos de tener también dentro de nosotros, es justamente tener ese cordero, esa paz, que es justamente nuestro Señor. Y aquí puse una foto que en lo particular le tengo muchísima devoción y los heraldos le tenemos también mucha devoción, que es este Cristo flagelado. Y justamente me viene una tentación de ira, me viene una tentación de momento de dificultad, me basta ver una cruz. Ver, Dios mío, si tú hubieras tenido un arrebato de ira, no hubiera habido salvación. Es que no hubiera habido. O veo una estampa, una imagen de nuestro Señor, de Nuestra Señora que me ayude. Ahí te doy un tips que te pueda ayudar. Llevar el rosario contigo todos los días también. ¿Sabes qué? Tocar el rosario. Cuando llevamos el rosario con nosotros todos los días, me viene un momento de dificultad, de tentación. Si yo toco el rosario, es como tocar la mano de Nuestra Señora. Es decir, Madre mía, ayúdame. ¿Y vas a dudar que Nuestra Señora te va a ayudar? No, ella es tu madre, ella es nuestra madre. Entonces, un tips, justamente lleva el rosario contigo todos los días en donde vayas, al trabajo, tu rosario, así como llevas tu billetera o llevas la cadena o no sé lo que llevas o el móvil o el reloj, acostúmbrate a llevar siempre contigo un rosario. Viene un momento de tentación, toco el rosario, Madre mía, ayúdame en esta tentación. O si no, tener a este Cristo presente. Me viene una tentación incluso también contra la pureza. Veo a este Cristo, Dios mío, ayúdame a domarme, ayuda justamente a tenerme ahí presente. Entonces, un tips que les puede ayudar muchísimo. Llevar un rosario, tener una imagen. Siempre, es que hermano, siempre que me voy a sentar a la mesa, siempre hay discusión. Pon un crucifijo. Pon un crucifijo ahí visible, que en el momento cuando va a empezar la discusión tú quedas viendo a Jesús y decís, Cristo, ayúdame.
O tienes un momento de dificultad porque trabajas en computador, en ordenadores, y te puede salir cualquier cosa impura en cualquier momento y te da una tentación. Tengo una imagen de nuestro Señor, de Nuestra Señora, para que, madre mía, recordar, ayudarme. Entonces son esos pequeños detalles que nos van a ayudar a salvar nuestras almas. Y para eso también, para eso están los sacramentales, para eso están todas estas imágenes, para que también nos ayuden. Y no como dicen los protestantes que las adoramos. No, no las adoramos, no somos tontos ni analfabetos. Sabemos que son unas imágenes y las veneramos, a adorar a Dios. Y sabemos que eso no es Dios, pero eso es otro tema que nada que ver. Entonces, no sé si aquí, antes para ir cerrando y dando conclusión a algunas preguntas. Pregunta que se repite mucho, que es ¿cómo hacer cuando uno convive o vive con personas que tienen ira? O sea, partiendo de que, bueno, la persona que pregunta no tiene ira, pero su esposo pues tiene sus ataques de ira, en el trabajo hay gente que tiene ira, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué recomendación da? Porque claro, una cosa es descubrir su ira y combatirla, pero con la de los otros, ¿cómo hace? Con la de los otros, pues la santa paciencia. Por un lado la santa paciencia y también buscar momentos en que, digamos, no todo el tiempo las personas siempre están con aquella ira a flor de piel. En los momentos de tregua, por decir así, es darle de una forma cariñosa, amable, decirle, mira, quería conversar contigo tal cosa, o sea, tener esa comunicación, más si es de dentro de un matrimonio, que tengan esa comunicación abierta y sincera. En el momento en que sé que mi esposo o mi mujer anda de malas, pues no le voy a hablar de esto en ese momento. Entonces, tenerle paciencia. Sí, tuvo un mal día, le comprendo. El pobre está sin trabajo, está pasando una enfermedad que no justifica, pero darle el descuento, saber darle el descuento y decir, no, está pasando una situación complicada como yo he pasado. Y también otro punto importante en ese sentido es el no ser muy curioso, el no querer indagar más de lo que podemos, porque ahí sí nos vamos a enojar más. Entonces es evitar la curiosidad, evitar ese tipo de indagar qué es lo que están haciendo, qué es lo que está viendo. No, dar una naturalidad a la vida, y porque si no, es que, amigo mío, es que si no sería insoportable el vivir. Entonces son ese tipo de pequeñas cosas que es importante. Y luego también un consejo para esa gente, en la propia Sagrada Escritura nos lo dicen, que incluso creo que aquí lo tenían citado, por vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Entonces, por la paciencia vamos a salvar nuestras almas. Por la paciencia salvaréis vuestras almas. Tener ese punto bien claro. Entonces, cuando vea que alguien, mi amigo, mi amiga, mi tío, mi tía, lo que sea, está de un humor que es Jesucristo, que vamos, que tomaste limonada en el desayuno. Entonces, vamos a ver. Entonces, es saber, por la paciencia salvaréis vuestras almas. Recordar a nuestro Señor, recordar justamente lo que decía, un crucifijo, algo así, que nos recuerda justamente ese lado humano de nuestro Señor sufriente, que nos va a ayudar a nuestro lado humano sufriente y padeciente a también aguantar como Él aguantó. Saber aguantar, o sea, es una cuestión que también necesita valor. ¿Está bien? Segura que la paciencia todo lo alcanza. A quien Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Santa Teresa. Santa Teresa. Y recordar también que, lo decía mucho Monseñor Juan, que una gota de miel atrae más que un tonel de vinagre. Entonces, una persona que tiene ira, tratarla bien puede ser mucho más efectivo que explicarle toda una doctrina que... Efectivamente. No es que van a llegar... Claro. Es que existen 6 hijas. El esposo enojadísimo y le voy a explicar las 6 hijas de la ira. Te va a poner una charla buenísima, vení. Claro. Preséntenle la charla cuando ya esté así más sosegadillo, para decirle, exacto, mira qué simpáticos son los hermanos estos. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Creemos nosotros que sí. Nos viene a buscar aquí a la puerta, ¿no? Después nos vienen a tocar aquí a la puerta. Bueno. Pero bueno, entonces, aquí, para ir cerrando aquí, ponía aquí una frase de nuestro Señor en el Evangelio. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateos 11. Aprended de mí. ¿Ustedes sabían que la única virtud en la que nuestro Señor en todo el Evangelio se pone como ejemplo es en la mansedumbre y en la humildad? En ninguna parte del Evangelio nuestro Señor va a decir, aprendan de mí que soy casto, que soy puro, que soy inteligente, que tengo el don de ciencia. No, el único parte del Evangelio cuando nuestro Señor dice, aprendan a mí, es justamente en esta parte. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el ejemplo a imitar es nuestro Señor. ¿Es complicado? Él es el que nos los pide.
por lo tanto podemos. Si tú le pides la fuerza, Él te va a ayudar. Entonces, no tener esa duda. Y luego también otro remedio para alimentar, para hacer crecer nuestra paciencia, es la Eucaristía. ¿Y por qué la Eucaristía? Porque qué mayor paciencia, la de Dios, estar en un pan, en esa especie de pan o de vino, venga quien venga a adorarme. Todos son libres de venir y tiene la paciencia y te está esperando ahí. Y Dios tiene la paciencia de quedarse ahí encerrado en el tabernáculo, en esa puertita chiquita, en ese cuartito pequeñito que es el sagrario. Tiene toda la paciencia y la eternidad del mundo para esperarte. Vendrás cuando tú quieras. Aquí está, aquí estoy, nuestro Señor. ¿Vendrás? No sé, ojalá. Nuestro Señor está con ese deseo, ojalá que hoy venga. Y llega el domingo y nuestro Señor a veces en el sagrario podría preguntar, ¿será que hoy vas a venir? ¿Será que hoy vas a venir a visitarme? Y tú vas a decir, no, es que hoy estoy con pereza, es que ayer tuve partido, es que ayer el trabajo estuve hasta las narices. Y nuestro Señor se sigue ahí esperando. Y viene otro domingo y también sigue sin ir a misa. Y te sigue esperando y te sigue esperando. Ese es el mayor ejemplo de paciencia el que tenemos. Eso sí es paciencia. E incluso se deja comulgar. ¿Estás en estado de gracia o no estás en estado de gracia? Él tiene paciencia y se deja que lo comulgues. Nada más que, claro, como doble medicina. O como una medicina, o te condena o te salva. La Eucaristía es así. Si estás en estado de gracia, te va a ayudar. Si comulgas en pecado mortal, como dice el Evangelio, tú mismo estás comiendo tu condenación. Pero nuestro Señor en esa paciencia, en la Eucaristía, esperando. Entonces yo creo que esa parte es muy bonita que la meditemos. Cuando llegue el domingo, o cuando llegue justamente el momento de yo hacer mis oraciones diarias, porque las oraciones que tienen que ser diarias, y no cuando tenemos problemas, sino diarias, es justamente pensar en eso. Dios mío, la paciencia que tú me tienes, el tiempo que tú me has creado y yo, preocupado, agobiado por el trabajo, por los quehaceres, y no te he dado el tiempo que te mereces. Y no he sido capaz de rezarte, ni rezarle a tu madre, ni el Santo Rosario que me propuse rezarlo todos los días. ¿Y hoy qué pasó con el Rosario? No, es que hoy no me dio tiempo. O es que me la pasé viendo el móvil casi todo el tiempo. Y la paciencia de nuestro Señor que te sigue amando, que te sigue queriendo hasta que te llame a tu presencia y te va a pedir cuentas. Ahí sí ya se acabó. La paciencia contigo en ese momento se acabó. Entonces la salvación es algo seria. La paciencia Dios la tiene en esta vida hasta que duremos. Dios nos llamó, ahí la santa paciencia de Dios pasa a la justicia divina. O te da el premio o te da el castigo según lo que tú hayas, si has sabido aprovechar su paciencia o has abusado de su paciencia o has faltado a su paciencia. Entonces tener ese punto claro. Y como última frase, vamos a poner una de Mateo. Bienaventurados los mansos porque poseerán la tierra. Entonces es de la mansedumbre el cielo. El cielo es de aquellos que han sido mansos y humildes de corazón. ¿Saben que cuando el libro del Génesis, el libro del Apocalipsis narra la expulsión del demonio del cielo, la frase que pone es porque ya no había lugar para ellos en el cielo? Y es que en el cielo no hay lugar para los orgullosos. En el cielo no hay lugar para los orgullosos. Aquella gente prepotente porque me ofendieron, porque me dijeron, porque no se supieron dominar su ira. Para esa gente no hay lugar en el cielo. Por eso es fuerte y es necesario que comprendamos bien la importancia de dominar la ira. Porque miren, es nuestro Señor el que dice, bienaventurados los mansos porque poseerán la tierra. O sea, van a poseer la tierra que es la tierra celestial. Ahí es que van a entrar las personas que tengan esa humildad, esa mansedumbre. Es nuestra esperanza, es nuestro deseo hacia donde tenemos justamente que nuestro corazón apuntar. Entonces tener eso pues súper claro. Y ya como el tiempo pues ya va casi que pasando, no sé si hay preguntas o algo así para comentar. No, hay gente que está preguntando como lo que usted dijo del Santísimo. Lo de la paciencia que Dios tiene con la gente que comulga en pecado mortal. Si puede aclarar eso un poco. O sea, digamos, la paciencia de nuestro Señor de dejarse materialmente, físicamente manejar, tanto por un ministro, por el sacerdote, como por aquella persona que está en pecado y comulga. O sea, la paciencia de nuestro Señor en ese momento no le condena, claro, ni le dice nada. Aclarar en que ese momento, aclarar que no se puede, digamos. No se puede, absolutamente nunca
jamás de los jamases se puede comulgar en estado de pecado mortal. Siempre es necesario ahí la confesión. Y de hecho el resto son gente contando sus testimonios, que en mi casa mi marido no sé qué, que mi hijo, que mi hermano. Entonces me parece que si usted quisiera profundizar algún par de tips así, consejos para la gente Sí, dominarse. perfecto. Una cosa que lo que dijimos al inicio que creo que vale la pena es eso, en la parte que ustedes lleven el rosario siempre consigo. ¿Por qué? Porque a veces son circunstancias en el trabajo, en la calle, en la casa, en la familia, que tenemos un momento de arrebato de ira, entonces aprieto el rosario, lo aprieto súper duro y toda aquella ira, digamos, la descargo ahí agarrando ese rosario para que la mano de Dios y la mano de María no me suelte. Entonces, saber justamente eso, pasarlo para el lado de más confianza, ese ímpetu. Esa parte creo que es importante. Y luego también, pues, a ver, si en mi casa tenemos discusiones, no sé qué, no sé cuánto, pon un crucifijo, pon algo así, y cada momento que haya un momento así de tentación y eso, ver el crucifijo y recordar, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces, es saber que no vas a ganar nada con insultar, con gritar, con ofender, no. La razón siempre tiene que dominarnos. Y justamente recordar, aclarar que si una persona tiene ese temperamento de gritar colérico y no lo sabe domar, es que tiene un carácter fuerte. No, tiene un carácter débil. Porque si tuviera un carácter fuerte, sería un carácter bueno, sería un carácter que se agarra. Pero como no sabe hacerlo, es un carácter débil, por eso es que pretende gritar y pretende insultar. Entonces, saber diferenciar esos conceptos. Hermano Armando, perdón. Una persona que tiene temperamento colérico, que es una persona que explota con facilidad, que se diría que es un temperamento natural. La persona tiene ese temperamento. Hay gente que, bueno, es flemática, hay gente que es sanguínea, pero hay gente que es colérica. ¿Qué puede hacer también? Sí, en cuanto a temperamentos, recordemos que son esas tendencias. O sea, ahí cada uno tiene tendencias, a ver qué temperamento. Si mi temperamento es colérico, hay santos grandísimos que son de temperamentos coléricos. San Pablo, San Pedro, son fogosos que ese temperamento colérico, como le decimos, la Iglesia Católica no te va a decir destruye tus pasiones. No, la Iglesia Católica lo que te va a enseñar es utiliza bien tus pasiones. Es como, las pasiones serían como el viento que sopla la nave. Si yo sé navegar, voy a saber utilizar el viento a mi favor. Entonces, es ese viento colérico, en vez de que me lleve al desastre, lo pongo hacia el lado de la virtud, hacia el lado del bien. Entonces, es recordar eso de la pasión. La Iglesia jamás te va a decir, la Iglesia Católica jamás te va a decir, las pasiones son malas y tienes que luchar contra las pasiones en el sentido de domarlas, sí. Pero de tú aniquilarlas, no. Aniquilar las pasiones no podemos. Entonces, porque es algo que hace parte del hombre. Entonces, si eres temperamento colérico, recuerda que existen San Pablo, San Pedro, gente que fue también colérica. Y que justamente ese ímpetu les ayuda a inflamar, por cierto sentido, a inflamar más su voluntad. Y a la hora, por ejemplo, de hablar, de conversar, de entregarse, suelen ser más generosos. Porque tienen todo ese ímpetu, esa fuerza, nada más que para el mal, lo giran hacia el bien. Y ahí conquistan grandes, primero a sí mismo, como dijimos, la gran ciudad de sí mismo y después otras grandes almas. Porque es justamente saber esa fuerza, ese ímpetu que Dios te ha dado, saber usarlo para el bien y no para el degenere de la vulgaridad, ni de los insultos, ni el griterío, no, es justamente saberlo llevar para ese lado. Muy interesante eso de los santos. ¿Usted puede decir que otros santos tenían temperamento fuertísimo? Sí. Fuerte. San Francisco de Sales. San Francisco de Sales. El Padre Pío también. El Padre Pío también. Entonces es tener eso claro, presente. Bien encausado ese temperamento. Bien encausado el San Francisco de Sales, que el santo de la dulzura, y no, ya lo contamos aquí una vez, y fueron a ver su mesa de trabajo cuando falleció, y toda la mesa de trabajo abajo toda arañada, toda rasgada, porque claro, cuando llegaba alguien a ofenderle, como por ejemplo lo están queriendo hacer ahorita, pues él lo hacía con la mesa así, con las uñas así abajo, y se aguantaba y después se va a enterar. No, me estoy bromeando. Y es eso. Bueno, y hay otra pregunta que me parece interesante, que la hicieron varias veces. Hay gente que por, no sé, por consumir bebidas alcohólicas o algunas otras sustancias más fuertes, por ejemplo, puede tener ataques de ira, pero están bajo efectos de drogas, de alcohol, etcétera.
¿Qué se puede hacer ahí? Sí, primero tener claro que nunca emborracharse justamente es un pecado mortal. Nunca el hombre puede perder su razón, tener eso bien claro. Y también, como aquí hablamos de las 6 hijas de la ira, también existen otras, que Santo Tomás creo que pone también, otras 6 hijas que son de la gula. Y una de la gula, pues también va a decir Santo Tomás, que es, por ejemplo, la locuacidad, el decir estupideces, tonterías. Es un pecado también. Entonces, es ver que de cada pecado, que es lo bonito también de la fe y la lógica de todo esto, es ver cómo la Iglesia es sabia, cómo ha sabido digamos, todo esto ¿para qué? Para ayudarnos a nosotros, porque todo lo que le estamos dando aquí nosotros son herramientas, pero la decisión es de ustedes. Ustedes son los que van a, bueno, nosotros también, pero cada uno de nosotros tiene sus problemas y sus dificultades, y es en nuestros ambientes que vamos a saber utilizar lo que hemos aprendido aquí, o simplemente, sí fue interesante, y simplemente como, a modo de, fue interesante, pero la cuestión es, creo que poner pues en práctica todo eso. Perfecto, hermano, yo creo que estamos. Le agradezco mucho ahí por estar aquí otro martes con nosotros, con la gente que nos acompaña, que está muy agradecida también. Les agradecemos a Dios por acompañarnos. Agradecer a la titular, bueno, la titular ya ni los nombres se dicen porque ya son más que famosos. Hoy hay uno nuevo en la titular. Uno nuevo que el hermano Guillermo, que ha venido está esperando ahí por si hay alguna lesión, alguna cosa, ahí él entra a cubrir. Ahí entra a cubrir, pero... saludos al hermano Guillermo que está aquí con nosotros acompañándonos el día de hoy. El hermano Juan Pablo, como siempre, ahí. Bueno, el hermano Juan Andrés. Que es el alma de este podcast. ¿Quién? Perdón, el hermano Juan Andrés. El hermano Juan Andrés. De esta charla es de el formación. Alma de todo. El alma, sí, sin él. El alma de todo apostolado. Exactamente. Del Don Chotar del canal. Sí, Así que vámonos. Bueno, pues un gusto. Terminamos rezando y pues nos vemos, si Dios quiere, pues hasta el próximo martes. Bueno, y el jueves en el podcast. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradeciendo pues esta reunión para que Nuestra Señora y el Espíritu Santo nos ayuden a cumplir las metas que nos pongamos en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé de la salvación del alma mía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.